Los procesos celulares son bastantes, o sea, de hecho todo lo que hace la célula, eh, la respiración, la reproducción, eh, pues todo lo que aplica para los nutrientes dentro de la célula, el metabolismo mismo de la célula, es un proceso. Todos son procesos celulares. En esta clase nos vamos a enfocar únicamente en los procesos que tienen que ver con el transporte al interior de la célula. ¿Por qué con el transporte interior y exterior de la célula? Porque allí es donde realmente llegan las sustancias que la célula requiere para poder realizar esos otros procesos internos. Entonces, si la célula requiere agua, necesita transportar agua. Si la célula requiere mm, algún tipo de nutriente, pues tiene que ingresar ese nutriente primero pues al citoplasma celular y ser transportado hacia donde la célula lo necesita. Por eso el primer proceso a revisar es justamente el de transporte y luego ya entonces daremos paso a todos los procesos biológicos donde tenemos intervención de energía. Les decía entonces que en lo primero que nos enfocamos es en la nutrición celular. Todas las células se nutren, así como nosotros necesitamos nutrientes, la célula también necesita incorporar esos nutrientes. Para que la célula incorpore nutrientes y también para que elimine desechos, porque la excreción también es un proceso importante dentro de la célula, tenemos dos procesos. El primero es el que implica el ingreso de sustancias a la célula. Ese ingreso de sustancias recibe el nombre de endocitosis. Es parte del transporte activo y sobre todo cuando hablamos del transporte de masa, endocitosis. Endo significa adentro, ¿cierto? Y citosis, pues estamos hablando de la célula. Endocitosis, ingresar a la célula. Aquí lo que hacemos es, o lo que hace la célula es capturar las sustancias o las partículas que están fuera y que la célula necesita, ¿sí? Están en el fluido extracelular, están en el entorno extracelular y requieren ser ingresados a la célula. ¿Qué pueden ser esas partículas? Pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser carbohidratos, bueno, las sustancias que la célula necesite, ¿cierto? La glucosa, eh, bueno, que de por sí la glucosa no puede entrar en la forma molecular que tiene porque es muy grande para la célula, pero sí, obviamente, eh, tiene que hacerse unos procesos previos en la digestión, en el metabolismo, que se lo vamos a ver más adelante, para que finalmente a la célula ingrese la sustancia que puede ingresar y que es la que ella necesita. Para eso, entonces, la membrana celular es la que tiene como la función más relevante ahí, más importante, y lo que hace es plegarse, ¿cierto? Para encerrar la sustancia que necesita y luego entonces producir una vacuola y esa vacuola va a poder ingresar la sustancia finalmente a la célula. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos en el esquema, en el primer esquema, cómo la membrana celular se va invaginando, ese es el nombre correcto, se invagina formando unos pseudópodos. Esos pseudópodos, digamos que son como unos eh, brazos falsos, ¿cierto? Como unos brazos falsos para atrapar la partícula que la célula necesita ingresar, ¿cierto? Que vuelvo y les repito, puede ser una proteína, puede ser glucosa, puede ser, bueno, lo que la célula requiera para la función específica que se va a realizar. Entonces, hace esa invaginación y atrapa la sustancia, ¿cierto? Atrapa la sustancia. Una vez la atrapa, entonces forma la vacuola, la vesícula, ¿sí? Y esta, entonces, mueve la sustancia hacia el citoplasma. Y de allí, pues, va dirigida a las partes de la célula donde esta sustancia sea requerida. Ahora, la endocitosis se presenta de dos maneras, o tiene dos
posibilidades. Por un lado está la fagocitosis, que es cuando ingresan sustancias sólidas, aquí lo dice, partículas sólidas. Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es utilizar una vesícula fagocítica. Cuando expusieron la parte de vesículas, nos hablaron de las vesículas digestivas. Estas son vesículas digestivas porque lo que se encargan ellas es de ingresar, obviamente, esas sustancias que requiere, los nutrientes que requiere la célula. Entonces, se forma una vesícula fagocítica que aquí se llama endosoma, ¿sí? Y lo que hace es ingresar la sustancia sólida, la sustancia sólida. En ese caso se llama fagocitosis. Uno de las células fagocíticas más importantes son precisamente los glóbulos blancos. No sé si ustedes recuerdan el año pasado cuando vimos el sistema inmune, que los glóbulos blancos básicamente lo que hacen es fagocitar virus, fagocitar bacterias, fagocitar todas esas sustancias que son nocivas para el organismo con el fin de destruirlas. Entonces, las células fagocíticas por excelencia son justamente los glóbulos blancos, ¿sí? Y ellos se especializan en eso, ingresar sustancias y en este caso, sobre todo, sustancias de tipo nocivo para el organismo para destruirlas en su interior. Y por otro lado tenemos la pinocitosis. La pinocitosis entonces nos habla del ingreso de sustancias líquidas. Por eso decimos acá hidratación celular. Mientras que con la fagocitosis hablamos de alimentación celular. Entonces, hidratación, porque en la pinocitosis ingresamos sustancias líquidas, el agua que la célula necesita, ¿sí? Con lo que tenga allí disuelto, pero básicamente es el agua, ¿sí? En este caso, la membrana plasmática, fíjense que no genera pseudópodos, sino que se pliega hacia adentro, ¿sí? Y lo único que hace es dejar que el líquido entre. Aquí no atrapa, como en el caso de acá. Simplemente se pliega hacia adentro y el líquido ingresa, ¿cierto? Una vez ingresa el líquido, de tal manera se pliega la membrana, se cierra, ¿sí? Y da lugar a la formación de una vesícula también, que es la que se va a encargar de ingresar el líquido a o las sustancias que son disueltas, ¿no? Porque a veces no es solo agua, a veces puede haber una solución agua con sales minerales, con algunas sustancias que el organismo igualmente va a necesitar. Entonces, en este caso, se permite el ingreso de sustancias disueltas en las células, solamente líquidos, y ya cuando el canal está cerrado, como lo vemos al final del esquema, cuando el canal está cerrado, entonces se genera una vesícula pinocítica, ¿sí? Y la vesícula pinocítica entonces tiene sustancias líquidas. Entonces fíjense que tenemos dos tipos de vesículas. En la fagocitosis tenemos una vesícula fagocítica y en la pinocitosis tenemos una vesícula pinocítica, una con sustancias sólidas, partículas sólidas, y la otra con sustancias que están disueltas en agua y que nos permiten realizar la hidratación de la célula. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna pregunta? Ok, entonces, si no hay preguntas, si fue clara la explicación, entonces vamos a tomar el apunte y por favor vamos a hacer el esquema de la fagocitosis y la pinocitosis. Si quieren lo pueden hacer por separado. Cuando tomemos el esquema, el apunte de la fagocitosis, hacemos el esquema de fagocitosis. Cuando estemos en pinocitosis, hacemos el esquema de pinocitosis. De tal manera que los diferenciamos y nos quedan organizados en nuestros apuntes. Así como tenemos procesos de nutrición, ¿cierto? De ingreso de sustancias a la célula a través de este transporte activo, también tenemos procesos de salida de sustancias de la célula. Ese proceso de salida de sustancias de la célula recibe el nombre de exocitosis. Exocitosis. Entonces, en la exocitosis, el proceso es contrario a lo que veníamos manejando
dentro de la endocitosis, es decir, a la fagocitosis y a la pinocitosis. En el caso de la exocitosis, entonces, primero que todo, al interior de la célula se forma una vesícula donde están las sustancias que la célula necesita desechar o que necesita o que son productos para que se requieren extracelularmente. Entonces, se forma la vesícula que nos va a transportar esas sustancias hacia el exterior. Una vez se forma la vesícula, ella tiene unas proteínas que están en la parte superior. Esas proteínas se llaman proteínas fusogénicas. ¿Qué función tienen esas proteínas fusogénicas? Pegarse a la membrana celular, ¿sí? Fusionarse. Por eso les decimos proteínas fusogénicas. Entonces ellas se fusionan con la membrana celular, ¿cierto? Y una vez se adhiere a la membrana celular, entonces nos da la opción de que esta membrana celular se abra, ¿cierto? Genere una apertura allí, ¿cierto? Fíjense que no es un rompimiento de la membrana, en ningún momento la membrana se está rompiendo, sino que la vesícula se vuelve una extensión de la membrana, ¿sí? Entonces, simplemente allí abre, ¿cierto? A través de esas proteínas fusogénicas, se fusiona y se abre para que estas sustancias, que pueden ser toxinas, que pueden ser, como les digo, productos de desecho también, cosas que la célula no requiera o que necesiten ser llevadas al exterior de la célula, se puedan salir. ¿M? Entonces, esas proteínas salen, ¿cierto? También pueden ser no solamente sustancias de desecho, sino también proteínas que la célula necesita que sean llevadas a través del torrente sanguíneo a otros lugares, digámoslo así, del organismo. También pueden ser las grasas que han sido formadas al interior de la célula y se eliminan, ¿cierto? Para seguir su proceso dentro del organismo. Entonces, simplemente se van a mover hacia la parte superior, en este caso, de la membrana y se elimina. Ese proceso, vuelvo y repito, se denomina exocitosis. Exocitosis. Exo es fuera, endo es dentro, ¿cierto? Entonces, retomando un poquito mientras van tomando el apunte y haciendo el esquema, la endocitosis implica ingreso de sustancias a la célula a través de la fagocitosis para los sólidos y pinocitosis para los líquidos. Y la otra parte es la exocitosis, que es el proceso contrario. Entonces, en este caso no ingresan, sino que salen sustancias de la célula, también utilizando en todos los casos las vesículas o las vacuolas digestivas. Ok, tomamos el apunte, hacemos el esquema de la exocitosis. El transporte a través de la membrana también se puede dar de manera pasiva, con procesos de ósmosis, con procesos de difusión facilitada. Entonces, en el siguiente video vamos a ver un poquito de esos procesos para tenerlos presentes. Y sobre todo porque de este tipo de procesos también a veces no se evalúan en la prueba saber. Entonces es bueno recordarlos porque no son nuevos, no es que nunca hayamos escuchado de ellos, pero es bueno recordarlos y tenerlos presentes. Permítanme un segundo, voy a cambiar el modo de compartir pantalla para que puedan escuchar el audio del video. Listo. Entonces vamos a prestar atención a la información del video. El transporte celular. El transporte celular mueve sustancias dentro de la célula, así como también hacia el interior y el exterior de la misma. Difusión. Las sustancias disueltas en agua se mueven constantemente en un movimiento aleatorio, denominado movimiento browniano. Este movimiento aleatorio produce la difusión, movimiento neto de partículas desde un área donde hay muchas partículas de la sustancia a otra donde hay pocas partículas. La cantidad de una sustancia en un área particular se llama concentración. Por lo tanto, las sustancias difunden desde áreas de alta concentración hacia áreas de baja concentración.
En la siguiente figura se ilustra el proceso de difusión. Algo característico de este proceso, es que no se requiere consumo adicional de energía para la difusión porque las partículas ya están en movimiento. Cuando las partículas continúan moviéndose de forma aleatoria, pero sin producir otro cambio de concentración. Esta condición, en la que hay movimiento continuo sin cambio global, se denomina equilibrio dinámico. Una de las características claves de la difusión es la tasa a la cual ocurre. Tres factores principales afectan la tasa de difusión: concentración, temperatura y presión. Cuando la concentración es alta, la difusión ocurre más rápidamente porque hay más partículas que chocan. De igual forma, cuando aumenta la temperatura o presión, aumenta el número de colisiones, aumentando por lo tanto la tasa de difusión. Recuerda que a altas temperaturas las partículas se mueven más rápido y que a altas presiones se juntan unas con otras. En ambos casos, ocurren más colisiones y se acelera la difusión. El tamaño y carga de una sustancia también afectan la tasa de difusión. Difusión a través de la membrana plasmática. Además de agua, las células necesitan ciertos iones y moléculas pequeñas, como iones de cloruro y azúcar, para desarrollar las funciones celulares. El agua puede difundirse a través de la membrana plasmática, pero muchas otras sustancias no pueden hacerlo. Otra forma de transporte, llamado difusión facilitada, usa proteínas de transporte para movilizar otros iones y moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática. Por este método, las sustancias se desplazan hacia el interior de la célula a través de una proteína de transporte llena de agua, llamada proteína de canal, que abre y cierra la membrana plasmática para permitir que la sustancia se difunda a través de la misma. Otro tipo de proteína de transporte, llamado proteína portadora, también puede ayudar a que las sustancias se difundan a través de la membrana plasmática. Las proteínas portadoras cambian de forma mientras continúa el proceso de difusión para ayudar a movilizar las partículas a través de la membrana. La difusión de agua y la difusión facilitada de otras sustancias no requieren consumo adicional de energía porque las partículas están en movimiento desde un área de alta concentración a un área de menor concentración. Esto también se conoce como transporte pasivo. Ósmosis. Difusión de agua. El agua es una sustancia que entra y sale libremente de la célula a través de la membrana plasmática. La difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable se llama ósmosis. La regulación del movimiento de agua a través de la membrana plasmática es un factor importante en el mantenimiento de la homeostasis celular. ¿Cómo funciona la ósmosis? Recuerda que en una solución, una sustancia llamada soluto se disuelve en un disolvente. El agua es el disolvente en la célula y su ambiente. La concentración es una medición de la cantidad de soluto disuelto en un disolvente. La concentración de una solución disminuye cuando aumenta la cantidad de disolvente. Examina en esta figura, la cual muestra un tubo en forma de U, que contiene soluciones con diferentes concentraciones de azúcar, separadas por una membrana selectivamente permeable. ¿Qué sucederá si el disolvente, agua, pueda pasar a través de la membrana, pero no el soluto, azúcar? Las moléculas de agua se difunden hacia el lado de mayor concentración de azúcar, el lado derecho. Como el agua se mueve hacia la derecha, disminuye la concentración de la solución de azúcar. El agua continúa difundiéndose hasta que ocurra un equilibrio dinámico, en el que las concentraciones de las soluciones de ambos lados son iguales. Observa en la figura que el resultado es un aumento del nivel de la solución del lado derecho. Durante el equilibrio dinámico, las moléculas de agua continúan difundiéndose hacia adelante y hacia atrás a través de la membrana, pero las concentraciones en cada lado ya no cambian. Células en una solución isotónica. Cuando una célula está en una solución que tiene la misma concentración de agua y solutos que su citoplasma, se dice que la célula está en una solución isotónica. El prefijo iso proviene de la palabra griega que significa igual. El agua todavía se mueve a través de la membrana plasmática, pero entra y sale de la célula con la misma frecuencia. La célula está en equilibrio con la solución y no hay movimiento neto de agua. Las células mantienen su forma normal, como se muestra en la figura. La mayoría de las células de un organismo se encuentran en una solución isotónica, como por ejemplo la sangre. Células en una solución hipotónica. Si una célula se encuentra en una solución que tiene menor concentración de soluto, se dice que está en una solución hipotónica. El prefijo hipo viene de la palabra griega que significa bajo.
Hay más agua en el exterior que en el interior de la célula. Debido a la ósmosis, el movimiento neto del agua a través de la membrana plasmática es hacia el interior de la célula, como se ilustra en la figura. La presión generada a medida que el agua fluye a través de la membrana plasmática se llama presión osmótica. En una célula animal, a medida que el agua entra a la célula, aumenta la presión y se dilata la membrana plasmática. Si la solución es extremadamente hipotónica, es posible que la membrana plasmática no la soporte y la célula puede estallar. Las células vegetales no estallan cuando se encuentran en una solución hipotónica, ya que tienen una pared celular mucho más rígida. A medida que aumenta la presión dentro de la célula, la vacuola central se llena de agua, empujando la membrana plasmática contra la pared celular, como se muestra en la célula vegetal de la figura. En lugar de estallar, la célula vegetal se hace más rígida. Células en una solución hipertónica. Cuando una célula se coloca en una solución hipertónica, la concentración de soluto es mayor en el exterior que en el interior de la misma. El prefijo hiper proviene de la palabra griega que significa sobre. Durante la ósmosis, el movimiento neto de agua es hacia el exterior de la célula, como se ilustra en la figura. Las células animales se encogen en una solución hipertónica debido a que baja la presión en ellas. En una solución hipertónica, las células vegetales pierden agua principalmente de la vacuola central y la membrana plasmática se encoge alejándose de la pared celular. La pérdida de agua en una célula vegetal causa que ésta se degenere. Transporte activo. Algunas veces, las sustancias se deben mover en contra del gradiente de concentración, desde una región de menor concentración a una de mayor concentración. Este movimiento de sustancia a través de la membrana plasmática y en contra del gradiente de concentración requiere energía y, por consiguiente, se llama transporte activo. En esta figura se ilustra cómo ocurre el transporte activo, con la ayuda de proteínas portadoras, comúnmente llamadas bombas. Algunas bombas mueven un tipo de sustancia en una sola dirección, mientras que otras mueven dos sustancias a través de la membrana, o bien en la misma dirección o en direcciones opuestas. Debido al transporte activo, las células mantienen el equilibrio apropiado de las sustancias que necesitan. El transporte activo ayuda a mantener la homeostasis. Bomba de sodio-potasio. Una bomba común de transporte activo es la llamada bomba sodio-potasio. Esta bomba es encontrada en la membrana plasmática de células animales. La bomba mantiene el nivel de los iones de sodio y potasio dentro y fuera de la célula. Esta bomba proteica es una enzima que cataliza el desdoblamiento de una molécula almacenadora de energía. La bomba usa la energía con la finalidad de transportar 3 iones de sodio fuera de la célula mientras moviliza 2 iones de potasio hacia el interior de la misma. El alto nivel de sodio en el exterior de la célula crea un gradiente de concentración. La actividad de la bomba de sodio-potasio puede resultar, no obstante, en otra forma de transporte celular. Las sustancias, como las moléculas de azúcar, deben entrar al interior de la célula desde el exterior, donde es menor la concentración de la sustancia. Esto requiere energía. Sin embargo, recuerda que la bomba de sodio-potasio mueve sodio hacia el exterior de la célula, lo cual genera una baja concentración de sodio en el interior de la misma. En un proceso denominado transporte acoplado, los iones de sodio que han sido bombeados hacia el exterior de la célula pueden acoplarse con moléculas de azúcar y ser transportados hacia el interior de la misma a través de una membrana proteica llamada canal acoplado. La molécula de azúcar, acoplada a un ion de sodio, entra a la célula por difusión facilitada del sodio, como se muestra en la figura. Como resultado, el azúcar entra a la célula sin consumir energía celular adicional. Transporte de partículas grandes. Algunas sustancias son demasiado grandes para atravesar la membrana plasmática por difusión o transporte de proteínas y entran a la célula por un mecanismo diferente. La endocitosis es el proceso por el cual una célula envuelve a una sustancia del medio externo, anexándola a una parte de la membrana plasmática. Entonces, la membrana revienta y libera la sustancia en el interior de la célula. Una porción de la membrana plasmática de la célula rodea y engulle la sustancia que se muestra en la figura. Luego, la membrana revienta en el interior de la célula y la vacuola resultante, con su contenido, se mueve dentro de la célula. La exocitosis es la excreción de sustancias a nivel de la membrana plasmática. La ilustración en la figura muestra que la exocitosis es lo opuesto de la endocitosis. Las células usan la exocitosis para expulsar desechos y secretar sustancias, como hormonas producidas por la célula.
Tanto la endocitosis como la exocitosis requieren suministro de energía. Las células mantienen su homeostasis por la movilización de sustancias hacia el interior y exterior de las mismas. Algunos procesos de transporte requieren de un suministro adicional de energía, mientras que otros no. Juntos, los diferentes tipos de transporte permiten que la célula interactúe con su ambiente mientras mantiene la homeostasis. Bueno, chicos, bueno, se nos pasó el tiempo, pero ya, pues con esta parte creo que aclara un poquito lo que es todo el transporte que debe hacer la célula y lo que da lugar a otros procesos más complejos que son los que vamos a empezar a desarrollar a partir de la próxima semana. Que tengan excelente fin de semana, Dios los bendiga, chao a todos. Chao, profe. Bueno, chao, chao, que les vaya bien.